En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y habló el mudo. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempos de Jesús no faltaban las vocaciones, usando el término en un concepto amplio, porque quizá no es lo mismo que hoy en día. La tribu de Leví, por norma en Israel, estaba dedicada a auxiliar a los sacerdotes en el culto en el templo. Por lo tanto, era una cuestión de familia, de casta, ser, no digo sacerdote, pero sí ayudante en el templo de Jerusalén. Además estaba la casta sacerdotal y después estaban otro tipo de personas que sin ser sacerdotes ni tampoco levitas, sí que estaban dedicados a lo que podíamos llamar equivalentemente la evangelización. Serían, por ejemplo, los fariseos. No faltaban, había muchos. ¿Cómo es entonces que dice el Señor que veía a la gente, dice, extenuada y abandonada? ¿A qué se refiere? Si había vocaciones, muchas, ¿por qué dice que estaban extenuadas y abandonadas? Extenuadas significa agotadas, estaban sin aliento. Abandonadas es que nadie las cuidaba. Extenuadas significa que a esas ovejas, la comparación la usa Jesucristo entre los fieles y las ovejas, sin deseo de faltar el respeto a nadie, las llevaban de un lado a otro, pero no las alimentaban. Les quitaban la lana, la leche, las ordeñaban, pero no las alimentaban. Estaban extenuadas, estaban agotadas y abandonadas. Eso tiene algo que ver con la situación nuestra hoy en día. Hay una diferencia grande, muy grande, y es que hoy no hay vocaciones. Es un problema muy, muy serio. Pero claro, no hay vocaciones porque apenas hay jóvenes en las iglesias y porque en muchos sitios apenas hay hijos en las familias. En España se casa poquísima gente, y de la poca gente que se casa, aún menos gente se casa por la iglesia. El año pasado, solo 1 de cada 10 matrimonios fue por la iglesia y el número de matrimonios fue muy bajo. Es verdad que el año pasado esto estuvo marcado por el desarrollo de la pandemia, pero aún así, el número de niños en un país como España hace ya mucho tiempo, muchos años, que no se alcanzó la tasa de relevo, ese 2,1 hijos por mujer fértil que es necesario para que la población se mantenga. El año pasado en España se perdieron 150.000 habitantes, es decir, 2020 terminó en España con 150.000 personas menos que 2019, naturalmente en parte debido a las muertes extraordinarias de la pandemia. Pero no solo eso, también las muertes normales y que no nacen niños. ¿Cómo va a haber vocaciones si no hay familias? ¿Cómo va a haber vocaciones si no hay niños en las familias? Es francamente difícil. Y ese no es un problema que afecte solamente a España. Incluso naciones donde por tradición el número de hijos era muy grande, pienso en países como México, por ejemplo, con una tasa de natalidad elevada,
Ahora ya es cada vez más frecuente que los jóvenes también demoren el tiempo en casarse, que vivan juntos sin casarse, o que si tienen hijos tengan uno o dos. Aún, por supuesto, la tasa de natalidad es mayor que en España o en Italia, pero aún así se ve que hay una tendencia a igualarse, es decir, a que cada vez haya menos hijos en las familias y cada vez haya menos familias, como debe de ser desde el punto de vista católico para los católicos, constituidas. Tenemos un problema. Pero no es el único problema el que no haya niños y por lo tanto sea más difícil que haya vocaciones. ¿Qué sucede con los pastores que hay ahora? ¿Con los que están? ¿Están contentos sus feligreses con ellos? Sin duda que muchos dirán que sí, que están contentos o incluso muy contentos. Y sería una injusticia y faltar a la verdad generalizar y decir que los pastores en la Iglesia Católica son malos pastores. Hay muchos buenos sacerdotes, sacrificados sacerdotes, que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, han estado al lado de su pueblo y ahí están en todos los países, algunos incluso en números elevados, los sacerdotes que han muerto contagiados por el virus por haber estado al lado de su pueblo, por no haberse ahorrado los riesgos, los peligros, o en todo caso también como un ciudadano más se ha contagiado, no necesariamente porque ha estado haciendo su labor pastoral. Hay muchos buenos sacerdotes, de verdad que los hay, pero hay otros casos en que esto no es así. Hay personas, sacerdotes, que dan mal ejemplo, llegando incluso al delito, tipo pederastia, por poner un nombre concreto al delito, aunque no es el único. Hay sacerdotes que dan mal ejemplo. Creo que eso es algo en lo que hay que continuamente trabajar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por avanzar hacia la santidad con honestidad, con todas las fuerzas que tenemos. Volver a empezar si cometemos un pecado, y no necesariamente un pecado ligado al sexto mandamiento, sino un pecado, por ejemplo, ligado a la ira, al carácter o a la avaricia. Pero hay otro problema, el problema no solo del comportamiento moral de los sacerdotes, sino especialmente el problema de la enseñanza. Muchos sacerdotes, no voy a entrar a saber qué porcentaje es, pero sí, muchos, en unos sitios ciertamente más que otros, se han apropiado del mensaje y ya no transmiten el mensaje de Jesucristo. Ya no dicen lo que Jesucristo dijo, lo que la Iglesia enseña, sino que dicen lo que ellos opinan, lo que ellos creen. Se han apropiado del mensaje, se han convertido en los dueños del mensaje. Y aunque no lo digan explícitamente, están diciendo: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Los ejemplos son innumerables. Y hay una parte de los católicos practicantes y de los no practicantes, pero también de los católicos practicantes que aplauden este tipo de pastoral. Yo lo sé por lo que me llega. En muchas parroquias hay los feligreses, los pocos que vayan, hay feligreses que están muy contentos con estos sacerdotes. Incluso consideran que son buenos sacerdotes. Incluso consideran que eso es lo que hay que hacer y que eso es lo que hay que ser. Repito, me llegan noticias continuamente, recibo correos electrónicos llenos de dolor y de amargura, donde algunos comentan que otros feligreses aplauden, por ejemplo, que el sacerdote dé la absolución colectiva, sin más. No digo solo momentos especiales como el de la pandemia o como una peregrinación masiva que ahora no tienen lugar, sino en condiciones normales. Hay feligreses que están muy contentos con que los sacerdotes den la comunión a todo el que se presenta, aunque vivan en concubinato, aunque estén casados por lo civil o aunque simplemente convivan sin casarse. Una señora me escribía el otro día del enfrentamiento con su hermana, también católica practicante, que defendía al sacerdote porque da la comunión a todo el mundo. Parejas que no van a misa habitualmente,
que van de vez en cuando, comulgan, parejas que conviven sin casarse, parejas heterosexuales, comulgan cuando quieren comulgar, o parejas que están casadas por lo civil teniendo un matrimonio anterior, comulgan habitualmente. Ese es un buen sacerdote. Es un problema muy grave, porque se ha perdido en una parte importante de los católicos practicantes, se ha perdido aquello que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Se ha perdido. Y aplauden a aquellos que están enseñando mal. No sé si también aplauden a los que están obrando mal, pero desde luego sí aplauden a los que están enseñando mal. E incluso atacan, critican y agreden, al menos verbalmente, a que se atreve a decir, pero esto no está bien, pero la liturgia tiene que celebrarse de un modo determinado, pero es que la comunión tiene que hacerse en gracia de Dios, es que no todo el mundo puede acercarse a comulgar, aunque sí todo el mundo sea bienvenido a la iglesia. Estos pasan por ser retrógrados, rígidos, anticuados, como si en este momento defender la palabra de Dios y lo que la iglesia ha enseñado siempre fuera algo contrario a lo que hay que hacer, a lo que hay que ser. Necesitamos pastores. Necesitamos buenos pastores. Necesitamos santos pastores. Pero al menos necesitamos pastores que enseñen lo que Cristo enseñó. Hay infinidad de sectas. Infinidad. No creo que nadie sepa cuántas hay. En algunos países de América proliferan como las setas en otoño. En cada esquina hay una capilla de una secta con un nombre pintoresco. Bueno, ¿por qué estos sacerdotes no hacen su iglesia? Es más honesto. Si no estás de acuerdo con la enseñanza de Cristo, si no estás de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, ¿por qué no haces tu propia iglesia? La bautizas como tú quieras, con tu nombre. Iglesia de don fulanito. Ya está. Y va la gente sabiendo a dónde va. Yo estoy yendo a la iglesia de esta persona que enseña que va la gente sabiendo a dónde va. Pero esos sacerdotes que enseñan contraria a la doctrina son como aquellos sepulcros blanqueados de que hablaba el Señor, que se pisan sin darse cuenta y uno se hunde en ellos. Y estas ovejas, aunque estén incluso contentas porque tienen un párroco, un sacerdote que les permite hacer lo que quieran, esas ovejas, incluso sin saberlo, están extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies, a ser posible que sean santos, pero desde luego que por lo menos enseñen bien. Y esto es urgente, porque si no hay buenos pastores, es mucho más difícil para los laicos llegar a esa santidad a que todos tenemos que llegar. Que así sea.